Hasta el momento hemos visto los aportes de diferentes culturas a la historia del álgebra, pero tenemos que resaltar que todas estas culturas estuvieron alrededor del mar Mediterráneo, tanto la egipcia como la griega, como la hindú, no tan directamente, pero también tuvo su influencia en el Mediterráneo. Hay que resaltar que cerca del primer milenio de nuestra era, todos estos avances culturales impregnaron Europa, en particular la llegada que tuvo a Italia. Entonces podemos resaltar un par de autores, particularmente podemos mencionar a Fibonacci y a Luca Pacioli, el primero del siglo XIII y el segundo en el siglo XV. Primero del siglo XIII, el segundo del siglo XV. Ellos, los principales aportes que hicieron a la historia del álgebra fue la transición entre el álgebra retórica y el álgebra sincopada. Entonces, bueno, hay que resaltar que el álgebra de los árabes era retórica, y entonces ellos inician esa transición. En particular, Fibonacci y Pacioli lo que hacen es hacer traducciones de la obra de Al-Khwarizmi, y entonces es donde introducen las primeras cosas del álgebra sincopada. Continuando, hablamos de Cardano. En el siglo XVI, él da soluciones a ecuaciones cúbicas por medio de radicales. Hay una historia ahí con Tartaglia, pero bueno, básicamente esta contribución se le atribuye a Cardano, la solución. Continuamos con Vieta. Vieta es otro que contribuye a la transición a una álgebra más sincopada. El aporte puntual que él hace es llegar y asociar las vocales a las magnitudes conocidas y las consonantes a las magnitudes desconocidas, que es algo que se ha mantenido hasta nuestros días. Hay que resaltar que la obra de Vieta influyó en Inglaterra. En particular, uno de los autores que recibió la mayor influencia fue Oughtred, quien en su obra Oughtred lo que hace es darnos muchos de los símbolos actuales que todavía permanecen. Entre los que sobreviven encontramos el signo de la multiplicación, el signo de la proporción, y a Oughtred se le atribuye el hecho de asociar a la letra griega phi con el número que es resultado de hacer el cociente entre la longitud de la circunferencia y su diámetro. Listo. Relacionado a la influencia que hubo aquí en Inglaterra de los matemáticos, encontramos también a Harriot. Hay que destacar que la obra que se conoce de él es totalmente póstuma. Él no publicó en vida, sino uno de sus amigos, Warner. Harriot lo que hizo fue desarrollar la teoría de las ecuaciones y la solución numérica de ecuaciones polinómicas. Además, introdujo mejoras en la notación. Esta va a ser una constante a partir de este momento, va a ser una constante. Y es uno de los símbolos que sobreviven, que es aporte de Harriot, es el signo mayor que y menor que. Bien, en lo que corresponde con otros de los autores que aportaron al álgebra, se encuentra Descartes, quien hacia finales del siglo XVI y que actuó también en el siglo XVII, realizó un tratado sobre el discurso del método. También en ese se encuentran desarrollos de la geometría, la teoría de las ecuaciones, y definió la raíz cuadrada de una ecuación. Definió la raíz de una ecuación, los conceptos asociados a él. De ahí provienen la ley de los signos y
pues se evidencian grandes aportes realizados por parte de Descartes. En relación con el último aporte de Descartes acerca de las raíces, fue el primero en observar la relación entre los coeficientes de una ecuación y los coeficientes de una ecuación y el signo de los mismos, asociándole una regla que es usada en estos momentos para saber la cantidad de raíces. También se acercaba, dio una aproximación al teorema fundamental del álgebra. Sin embargo, como se mencionó, tan solo es una aproximación a ella, y pues más adelante se hará mención al desarrollo como tal y la demostración que se tuvo a cabo para dicho teorema. Listo, bueno. Continuamos nuestro paso por la historia y relacionando lo anteriormente dicho, aparece la obra de Albert Girard, un francés que vivió en Holanda durante toda su vida. Es el primero que hace formalmente el planteamiento, incluso por encima de Descartes, del teorema fundamental del álgebra. También lo que dice es que el número de raíces de una ecuación depende del grado de la ecuación. Listo. Su obra, Invención nueva en el álgebra, entonces lo que hace es ser el primer escrito en el que formalmente se habla de raíces imaginarias para cuando se soluciona un polinomio. Como si fuera poco, él es uno de los que inicia la teoría de las ecuaciones al hablar de la relación entre los coeficientes de una ecuación con sus funciones simétricas. Y pues brinda ejemplos alrededor de su obra. Al final de su obra brinda varios ejemplos. Dentro de los aportes de los autores matemáticos franceses nos encontramos con Fermat, un personaje que se encuentra muy reconocido por sus teoremas y también reconocido por el último teorema que fue demostrado por Andrew Wiles 3 siglos después. En lo que concierne a él, se le conoce por el pequeño teorema de Fermat, las aplicaciones a la criptografía y lo que concierne con la primalidad. Eso es lo que principalmente nos aporta Fermat, y posteriormente vamos a hacer referencia a nuestro autor Wallis. Wallis, asimismo, aportó al álgebra por medio de la descripción de curvas que se obtienen con secciones transversales, cortando un cono con un plano. Estas propiedades, pues, además de esto, aceptan las raíces negativas y las raíces complejas para la solución de ecuaciones. Bien, en lo que concierne con otros autores, nos encontramos con Newton y Leibniz, dos autores que fueron destacados no solo en la historia del álgebra, sino de manera general en la historia de las matemáticas. El principal conocimiento sobre dichos autores hace referencia a la disputa entre ellos dos por quién fue el que originó el cálculo. De esta manera podemos evidenciar cómo estos autores han influido en el desarrollo de las matemáticas. En lo que concierne con Newton, actuó sobre el siglo XVII y siglo XVIII. En lo que concierne con Newton, actuó sobre el siglo XVII y el siglo XVIII. Realizando varias leídas de la lectura de Euclides, Vieta, Descartes, y era necesario realizar todas estas lecturas con el objetivo de
obtener un entendimiento de las mismas. Es por ello que a él también se le atribuye la influencia en otras ciencias, y en particular en el álgebra se le atribuye por el binomio de Newton. En lo que concierne con Leibniz, fue contemporáneo a él, como ya había mencionado en la disputa del cálculo, realizó la generalización del teorema del binomio de Newton, pero entonces le realizó una modificación a este. También se dice que fue el primero en pensar entre la relación entre la matemática y la lógica, siendo el precursor de la lógica simbólica. Continuamos con la fundamentación de la teoría de las ecuaciones. Entonces aparece el francés Etienne Bessou, quien es particularmente importante por tres de sus obras resaltan de manera importante. La máxima de ellas es la teoría general de las ecuaciones algebraicas, que es la última, al final del siglo XVIII, que es la recopilación de todas sus obras acerca de la teoría de las ecuaciones. Una de las cosas para destacar de él es el abordaje que toma para los grandes problemas. Lo que hace es tomar problemas pequeños y llegar y tomar problemas generales y resolverlos a través de pequeñas aproximaciones a problemas intermedios. En este orden de ideas se puede resaltar que durante los siglos XVI y XVII se realizaron grandes aportes al álgebra y que permitieron ser un camino para el descubrimiento de nuevos conceptos y teorías, con que llevarían al desarrollo del álgebra abstracta. Claro está, sin dejar de lado los aportes iniciales de esta época dados por Cardano y Vieta. Además, es primordial destacar que de dichos resultados obtenidos se tomaba como modelo la geometría para sostener la solución de los problemas algebraicos. Otro de los autores es Gauss, un matemático que contribuyó a muchas áreas de la matemática, pero en especial al álgebra y a la teoría de números. Escribió el libro de la aritmética. Este trabajo es de gran importancia en medida que incluye el estudio de las congruencias, residuos, ecuaciones indeterminadas de segundo y de tercer grado. Por otra parte, se le conoce por ser el primero en probar rigurosamente el teorema fundamental del álgebra. Otro autor que conviene resaltar es Lagrange en el desarrollo del álgebra, ya que mostró métodos que tenían relación con la importancia del estudio de las permutaciones de las raíces de una ecuación algebraica respecto a sus soluciones. Otro fue Cauchy, quien empezó a hacer grandes aportes a la teoría de grupos de permutaciones. Además, estudiaba las permutaciones en relación con la teoría de ecuaciones. Por último, cabe mencionar a Euler, quien introduce la notación empleada hoy en día para los números complejos. Bien, de esta forma, realizando este barrido histórico que hemos comentado, se evidencia el aporte fundamental que realiza el álgebra a la matemática. Es fundamental el paso que se realiza durante el pasar de los tiempos en la Edad Media, en la Edad Antigua y en la Edad Moderna, conociendo que el álgebra surge por la necesidad del hombre y para el hombre, ¿cierto? De esta manera evidenciamos que se hace un paso del álgebra retórica al álgebra sincopada hasta llegar a lo que conocemos hoy en día como el álgebra simbólica y lo que hemos usado hasta el momento.
Por tal motivo, es de fundamental esencia hacer énfasis a la historia y y cómo influye esta en el desarrollo de una ciencia, en particular de las matemáticas.